Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy celebramos el Día Mundial de la Arquitectura y para eso contamos también con el decano del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, que además mañana empieza su Semana de la Arquitectura. Alberto Lazo, bienvenido. Hola, buenos días. Felicidades, porque hoy es el día de ustedes. Gracias, gracias. Claro, arquitecto, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Era de pequeño? ¿Cómo surgió? Quiero ser arquitecto, como diría, quiero ser artista. ¿No? Bueno, tenía, digamos, tres profesiones. Siempre me ha gustado el mundo de la agricultura, bellas artes y arquitectura. Digamos, por descarte, por lejanía, digamos, de los centros de formación, al final me quedé con arquitectura y fue, digamos, una buena decisión. Sí, es decir, que porque hay veces que uno empieza una carrera y dice, madre mía, ¿dónde me he metido? No sé si eso fue en los primeros meses, ¿no? Hasta que vayas cogiéndole. Sí, no, fue más largo también. Fue, digamos, un periodo amplio, pero muy positivo por el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo del tiempo y porque también vas conociendo diferentes generaciones de arquitectos y compañeros que ahora te los puedes encontrar, digamos, en la profesión. Yo creo que a lo mejor hubo una época de arquitectura que a lo mejor se terminaba la carrera y era como ya termino la carrera y tengo trabajo. Se pasó, hubo también la crisis esta de la vivienda y demás. No sé cómo está ahora mismo la situación para aquellas personas que decidan, oye, quiero estudiar arquitectura. Bueno, se ha reducido el interés, digamos, en el estudio de la arquitectura. También por el número de universidades que existen en la actualidad. Antes existía la Universidad de Las Palmas solo con el título de arquitecto y ahora está la Universidad Europea que está en Tenerife y hay otras múltiples en Península. Entonces se ha diversificado, digamos, la posibilidad de estudio y la profesionalidad. El joven, si puede emigrar, emigra, digamos, a Europa o a otros continentes donde puede ver que su profesión está valorada. Aquí es más complicado, digamos, el día a día como autónomo, como profesional liberal, y como profesional de la administración pública. Se complica, digamos, en determinados ámbitos. Pero yo, digamos, apoyo que el que desee de verdad estudiar arquitectura, que lo haga. Lo que hay que reconocer que es una carrera complicada. Sí, es de las duras. De los ratios que había en la Universidad de Las Palmas, en medicina y arquitectura eran los ratios más amplios de tiempo de estudio. Es decir, que aquellos que ya se matriculen y empiecen tú lo que les aconseja que no tienen la toalla desde el primer momento, ¿no? No, claro, es una carrera, digamos, de largo tiempo. Ahora es bastante más concentrada con la reducción de los años de carrera y sobre todo es ver el espíritu. Uno tenía compañeros que aprobaron, eran de las pocas personas que aprobaron el primer año todas las asignaturas, las 5 asignaturas, y al año siguiente se cambiaron a ingeniería industrial porque vieron que no era su profesión. Entonces yo les animo a que piensen, digamos, en la carrera y que si el primer año no sale, bueno, a lo mejor el segundo es un buen año. Y después también pensamos que arquitectura solo es construir casas, y yo creo que no es así, ¿no? No, hombre, tiene bastantes más ámbitos de aplicación. Por eso digo, ¿no?, que es una carrera que hay muchísimas otras profesiones que no solo es diseñar una vivienda, ¿no?
no solo es diseñar una vivienda, estamos en el mundo del urbanismo, estamos en el mundo del territorio, del patrimonio, y de la administración. Para que se gestione y se planifique en la administración necesitamos profesionales, digamos, formados, y entre ellos están los arquitectos. Que además que cada año, ¿no?, hay que especializarse, ¿no? Que al final hay que irte también, buscas una rama, ¿no?, y por ahí... Es importante, digamos, que cada año nos reciclemos. El que está en la administración, por ejemplo, el que está en el mundo privado, que cada año busque una formación que le ayude a especializarse y a ser mejor, digamos, en su ámbito de trabajo. Y eso ayuda también las semanas que ustedes organizan de la arquitectura. Exacto. Que hay un poquito, es decir, que para que todos los arquitectos de Lanzarote, ¿no?, vean también, ¿no?, buscan un poquito, este año, ¿cuál es el objetivo de esa semana que empieza precisamente mañana martes? Es la semana de la arquitectura y del hábitat, convergen, digamos, esos 2 días. Por un lado, el lema de la Unión Internacional de Arquitectos es el diseño para la fuerza, y del SESCA es la arquitectura que cuida. Nosotros hemos englobado, digamos, esos conceptos en vivienda y patrimonio. Es nuestro lema de nuestra Semana de la Arquitectura. Claro, vivienda está claro que ahora es un problema social, no en España, yo creo que es un problema social en prácticamente todo el mundo, porque todas las grandes ciudades y las grandes urbes tienen problemas de vivienda. Entonces después iremos un poquito, pero bueno, pero empieza mañana, ¿no? Empieza mañana. Pero con un taller en un colegio. Taller, digamos, en el doctor Alfonso Espínola, que habla de la construcción blandita, grande, infinita. Es de un equipo que se llama Criaturas Infinitas, de Fernanda Tenorio, que son de Madrid, han trabajado, digamos, con el Matadero y con el espacio abierto Quintana de los Molinos. Para que la gente lo sepa, el Matadero es un centro cultural de Madrid. Exacto. Para que no piense que es el Matadero de Madrid. No, es un centro cultural. Y ellos, de alguna manera, a través del juego, incitan, digamos, a que sea un juego libre y colaborativo que ayude a mirar sobre la arquitectura. Claro, porque a veces pensamos que un parque infantil es poner 2 remos, era el concepto de antes, poner 2 remos, un tobogán, pero hay diseños de juegos que es precisamente decir que es muy importante crear un espacio que no solo sea un remo. Exacto, ¿no? Y sobre todo cuando... esto está enfocado, digamos, a niños de primaria, y cuando tú estás en un momento de formación necesitas, digamos, que la espontaneidad y el pensamiento de conocimiento sean los granitos de arena que tú le puedas poner con este taller, para que a lo mejor alguno de esos niños decide estudiar arquitectura en algún momento. Claro, ella, Tenorio, digo, no sé si tiene algún familiar aquí en Lanzarote, ¿no? Que yo sepa, no, habrá que empezar a mirar, ¿no? Bueno, porque aquí tenemos la farmacia Tenorio, de esa familia, ¿no? De Fernanda Tenorio, ¿no? Que es esa. Bueno, eso es pero claro, ese taller es para los escolares. Exacto. Ahí no... Digamos que nuestra visión, y esto venía desde que se creó el colegio en el año 17, fue que hubiesen talleres escolares. Pues en cada semana de arquitectura intentamos tener un taller en diferentes colegios de todos los municipios, digamos, de la isla. Bueno, ahora hablaremos de las actividades, pero aquellas personas que, digo, yo no soy arquitecto, pero me gustaría ir, ¿pueden ir? Claro, pueden ir, pueden llamar al teléfono del colegio, pueden mandar un correo electrónico al colegio. Hay una página web que ahí puedes entrar, ¿no? Exacto, podrías ir, digamos, a las sesiones de conferencia, tanto en el almacén como en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Bueno, pues ya saben. Entonces, el jueves es la primera de las conferencias, ahí ustedes, ese jueves se va a centrar en la vivienda. Exacto. Que es no sé si ustedes, también a ustedes le llaman a gente diciendo, ¿saben de alguna vivienda en alquiler o de comprar, o en el colegio no llaman? Bueno, que yo sepa, no suelen... La gente está tan desesperada y vamos a los arquitectos, ¿no? No suelen llamar, pero... ahí, digamos, eso lo vamos a celebrar en la Sala Buñuel del almacén a las 6 de la tarde, y vamos a traer a 2 equipos importantes en vivienda a nivel nacional e internacional. El primero es la COL, que es Ernest Garriga, que es un equipo que habla un poco de la arquitectura cooperativa y de los procesos de participación y de cómo mejorar esos procesos.
Ellos tienen premios internacionales de la Casa de la Arquitectura de Actividad en el 2025, luego tienen el Premio Europeo de Obra Nueva para Vivienda Colectiva y obtuvieron también el Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Emergente en el año 2022. Cuando hablamos de arquitectura colectiva, ¿a qué nos referimos? Bueno, colectiva se refiere, en este caso, está enfocado a las cooperativas de vivienda. Es decir, de gente que se reúne, ¿no?, para entre todos comprar viviendas para todos, ¿no? No comprar, normalmente suele ser comprar el suelo y a través de la compra de suelo tú ejecutas, digamos, un proyecto con todos los participantes. Tú ya tienes, digamos, los propietarios que pueden ser con diferentes fórmulas. Puede ser que compre o puede ser que seas socio, digamos, de esa cooperativa y que cuando tú decidas, digamos, recuperas algo de la inversión. Bueno, eso de la cooperativa de vivienda transformadora y después la Casa Sin Forma, que es el otro estudio, ¿no? Exacto, es de Guillermo López y es del estudio Mayo. Ese es Premio Nacional de Arquitectura del SESCAE del año 24. Es decir, del año pasado. Del año pasado, y son 40 viviendas alquiler en Sant Feliu del Llobregat, en Barcelona. Claro, porque a veces, ¿no?, lo de los nuevos estudios de arquitectura, ¿no?, la casa, es decir, tenemos que alejarnos también de la... No solo es una casa a un cuadrado, ¿no?, o un chalet, ¿no? Claro, no, digamos que este estudio lo que hace es que permite la variabilidad, con cosas ordinarias, permite que tu casa pueda variar en función de tus necesidades. Entonces el enfoque que tiene es muy interesante y por ello obtuvieron el Premio Nacional. Eso es el jueves. Después el viernes es patrimonio, por un lado, y después hay una mesa redonda en el Cabildo de Lanzarote a partir de las 11 de la mañana. ¿Se puede ir a esa mesa? Sí, a esa tiene... ¿En el salón de actos? Es en el salón de actos, está libre, digamos, tiene buen aforo, y ahí nos vamos a centrar en el horizonte de la vivienda en Lanzarote. Sí, eso es un temazo. Sí. Hoy día es un temazo. Digamos, quisimos traer a bastantes personas que nos diesen su visión de la vivienda en función de sus conocimientos, ya sean políticos por su ámbito de trabajo, o ya sean, digamos, presidente de asociación, el presidente de la Cámara de Comercio, los dos arquitectos que traemos el día anterior, por su especialidad, es bueno que participen y los vamos a tener en la mesa. Nos va a acompañar también Blanca Fajardo, que también es una arquitecta local, que nos va a dar su visión desde el punto de vista del arquitecto local. Y luego tenemos a Rosa Rodríguez, por ejemplo, que es la representante del Colegio de Economistas, que hizo un estudio de la vivienda en Canarias. Entonces, vamos a intentar reflexionar entre todos cómo podemos ir solucionando esta problemática. Claro, porque cuando hablamos de la vivienda no es vamos a construir casas y ya está. Es decir, ahí participa evidentemente muchísimas administraciones, incluso hasta colectivos sociales. Es decir, que la vivienda no es un tema que se pueda tratar desde un solo punto de vista, ¿no? Exacto, por eso queríamos, digamos, que fuese amplio. Sé que una mesa de debate de 9 personas es complicada, pero también ayuda a que cada uno se concentre, digamos, en su conocimiento sobre la materia. Bueno, eso es el viernes a partir de las 11 de la mañana, abierta a todos aquellos que quieran. También me imagino que si al final alguien quiere hablar, claro, habrá, digamos, un turno de palabra. En una mesa siempre habrá un pequeño debate al final y ahí ya también pueden ir ahí también para hablar de la vivienda. Yo creo que es el gran problema ahora mismo que hay en Lanzarote de la vivienda. Y después del patrimonio, que yo también es un tema que ustedes en el Colegio de Arquitectos también llevan años también. Hablamos de que una casa antigua, antes de que se caiga, se le puede dar otro uso. Exacto. Que es la única forma de que se mantenga en pie, ¿no? Sí. Y de eso hablan ustedes, ¿no? Van a hablar. Sí, digamos que traemos a Blanca Fajardo por un lado, que es especialista en urbanismo, en territorio y además en patrimonio. Que es de Lanzarote, pero de Lanzarote, creo que tiene estudio en Tenerife también. También tiene. Y es una de las grandes también, ¿no?, arquitectas sobre patrimonio, ¿no? Sí, digamos que ha hecho intervenciones en patrimonio y nos va a hablar de esas intervenciones y de lo que supone el hecho de intervenir en el patrimonio en la isla de Lanzarote. Y luego, por otro lado, traemos a 2 premios nacionales, a Fernando
Arrocha y Deine González, que es un equipo que está en Santa Cruz de Tenerife, y que le dieron el premio de rehabilitación de este año, del SESCAE, por la fábrica de tabacos y Cinema Victoria, que eso de los usos que estabas hablando, pues eso lo rehabilitaron para poner un Aldi, un supermercado. Claro, si estamos hablando de entonces era una antigua fábrica de tabaco, sí, ¿no? Que después fue cine. Ajá. Y que se ha transformado, digamos, en un uso de supermercado. Claro, que si ahora si lo pensamos así, imposible, ¿no? Podemos decir. Bueno. No, digo, lo primero que podemos decir es imposible, ¿no? Que un edificio antiguo se convierta en porque nosotros tenemos la imagen de los Aldi de aquí, ¿no? Que son todos construidos iguales, pero está claro que se puede, es decir, no tiene nada que ver con un Aldi que nosotros estamos viendo en Lanzarote. Hombre, claro, estás cogiendo un elemento histórico y lo estás rehabilitando para destinarlo a otro uso. Y la delicadeza con la que lo hacen es por lo que de alguna manera obtuvo el premio nacional. Claro, porque a veces es decir, con una casa antigua no se puede hacer nada, ¿no? Hay que dejarla como está, y está claro que hay fórmulas, para eso están los arquitectos, ¿no? Es decir, podemos darle un uso y seguro que ahora esa casa de tabaco no se va a caer, como podría ser el uso si nadie le da... Exacto, ¿no? Ha corrido riesgo de ser demolido en algún momento, entonces es un ejemplo muy interesante, digamos, para que tengamos una reflexión en el patrimonio y en las administraciones de la isla, de cómo podemos intervenir. Yo, por ejemplo, bueno, te lo digo yo porque es mi opinión personal. Por ejemplo, el centro comercial, el Open Mall, que ahí había una conservera, sí. Yo creo que se puede, es decir, tuvo que haber habido alguna posibilidad de que algo de la conservera se conservara, nunca mejor dicho. Ese ¿No? es, digamos... Porque si tenemos un patrimonio es decir, que ha sido para Lanzarote una riqueza económica con nuestro pasado insular, derribarlo totalmente y que no quede ni una simple pared pequeña, yo creo que ahí hemos fallado en algo. Eso es, digamos, opinión, el reflejo de lo que La España Fea, que el libro, digamos, de Andrés Rubio, retrata muy bien por qué suceden estas cosas en esta España que tenemos. Yo reivindico de alguna manera, oiga, tenemos que hacer una reflexión, si nosotros hemos tenido un pasado de pesca y un pasado de conservera, ¿por qué no tenemos un museo del mar, por ejemplo? Que hable, digamos, de nuestra historia, que una historia reciente. Yo cuando iba al instituto, yo olía, digamos, el olor a la fábrica de pescado y la sirena que salía a la 1:30. Entonces, eso es como si no existiese, como si lo hemos borrado de la memoria. Y es importante que cada sociedad guarde pozos de las memorias. Por eso yo creo que este tipo de trabajos que ustedes hacen, ¿no? de rehabilitación y usos contemporáneos, yo creo que en Lanzarote que tenemos, vamos por la calle Real, por cualquier sitio, vemos muchísimas casas que están a esto de caerse, pero a esto, y yo creo que hay fórmulas, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Hay fórmulas, incluso la semana pasada estuve en unas jornadas que organizó el Colegio de Tenerife y el Cabildo de Tenerife respecto al patrimonio, y ellos hablaban de que tenían 8 millones y pico de euros repartidos a un tercio entre administración por un lado, digamos el obispado, porque tienen muchos bienes que son bienes de interés cultural, y el ciudadano. Y la diferencia es que para el ciudadano, por ejemplo, habían 250 solicitudes y te daban hasta 30.000, digamos, euros por intervención para recuperar patrimonio. Nosotros aquí tenemos un problema porque tanto en el 17 como en el 23 han convocado subvenciones con 10.000 euros que se han quedado en el limbo. No puede ser que si queremos fomentar de alguna manera el que se rehabiliten las cosas, que no hayan ayudas o que convoques ayudas que después no repercutan, digamos, en el ciudadano. Es fundamental que cambiemos un poco cómo estamos funcionando en patrimonio. Sí, porque además desde el Colegio de Arquitectos no se le puede decir que no estén haciendo todo lo posible precisamente, incluso han rebajado las tasas, ¿no? También. Sí, en su momento teníamos esa rebaja de tasa, hemos pedido, digamos, que dentro de la unidad de patrimonio tiene que haber un arquitecto, digamos, funcionario, que ayude de alguna manera a tener una visión más amplia. No solo es el historiador o el arqueólogo, el geógrafo, sino también está el arquitecto. El arquitecto tiene competencias plenas
en patrimonio, por lo tanto, nos hará, digamos, mejorar la visión que tenemos actual del patrimonio. Bueno, empieza mañana, esta semana, ya saben, entren en la página web si quieren del Colegio de Arquitectos, en el Facebook también tienen el Facebook, y ahí pueden ver todo el programa para inscribirse en aquella jornada, y terminamos entonces con la mesa redonda, que es por la mañana, y por la tarde en la Casa de la Cultura, de Arrecife, a las 5 de la tarde. Y después la otra conferencia es en el almacén. En el almacén. La del almacén, tienen que entrar en la página Cultura Lanzarote, y pedir las invitaciones ahí, que son, digamos, el que consiga invitaciones pues puede asistir a la sesión. Bueno, qué fácil. Sí. qué fácil. Pues Alberto, muchas gracias por venir, por hablar y falta una cosa, que se abre el miércoles. Sí. Concurso de fotografía. Concurso de fotografía, también hablando de patrimonio, arquitectura contemporánea, muros, digamos, con identidad. Es una visión, una reflexión sobre qué hacemos, digamos, en los entornos, en el patrimonio, pero también en las viviendas que queremos rehabilitar de forma contemporánea. Pero en ese concurso, ¿solo arquitectos? Puede participar cualquier fotógrafo que quiera. Es decir, está abierto a nivel, hemos tenido convocatorias donde ha habido gente de diferentes países. ¿Pero hay dinerito? Hay dinero también, sí. A ver cuánto es para el que gana. Pues ahora no recuerdo la cifra, pero el año pasado se subieron los premios, que se mantienen igual que este año. Es decir, que hay dinero para el ganador. Sí, y para dos, digamos. Estoy acordándome de una pintora que pintó una casa antigua por ahí en Lanzarote, que se armó un revuelo, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, el revuelo tenía que haberse apuntado cuando se cayó la casa, no cuando se pintó en el muro, ¿no? Porque cuando me dijiste de muros de identidad, me vino a la cabeza eso, ¿no? De lo del patrimonio. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y animo a que participen en la Semana de la Arquitectura. Bueno, ya saben, está abierta a todo el mundo y a aquellos que quieran pues conocer, que además yo creo que es interesante, ¿eh? Yo creo que están, la verdad que son temas, el de la vivienda sobre todo, que es el grave problema de la isla de Lanzarote, y patrimonio, que yo también, que es muy importante. Tenemos poca, ¿no? Podemos decir, tenemos poca historia, pero la poquita que tenemos hay que conservarla. Exacto. Bueno, pues una pequeña pausa y continuamos en el magazine.